Muy buenas tardes. Reanudamos la actividad del Aula de Cultura del Diario Montañés en colaboración con el Ateneo de Santander. Esta asociación entre el Aula de Cultura y el Ateneo lleva ya varios años de funcionamiento y creemos que es una buena experiencia para poder ofrecer a los socios del Ateneo y a su público el contacto con los mejores y los más punteros escritores y artistas en general que pueden venir a la ciudad de Santander y ofrecerles a ustedes su conversación y la posibilidad de conocerlos y de preguntarles aquello que a ustedes les parezca oportuno. Hoy tenemos con nosotros al escritor Félix G. Modroño, Félix González Modroño, que es un autor ya de larga trayectoria, con una serie de novelas que han tenido muchísimo éxito y que yo creo que consigue aunar dos cualidades que no siempre van en paralelo: la calidad de la prosa, la calidad de su literatura y al mismo tiempo la popularidad, el que esas novelas tengan muy buena acogida entre el público. En esta misma tribuna ha habido en alguna ocasión algún debate precisamente sobre esta dualidad. No porque una novela tenga mucho éxito va a ser literariamente mala, ni lo contrario. En ocasiones grandes novelas no han tenido ningún éxito de público y otras con muy poca calidad literaria han conseguido romper los récords de ventas y de lectura. Félix González Modroño es un santanderino, puesto que vive aquí desde hace ya un buen tiempo, pero él nació en Vizcaya, de padres castellanos, concretamente de Zamora, y además su formación como abogado, que es lo que es, hizo la carrera de Derecho también en Castilla, en la Universidad de Salamanca. Y además tiene, yo me atrevo a decir que una biografía que daría para una novela, no sé si autobiográfica, pero sí para una novela, puesto que él desarrolló durante 2 décadas un trabajo como financiero, en una entidad financiera, que lógicamente todos sabemos que son puestos muy apetecibles. Y sin embargo, en un momento dado, como Saulo camino de Damasco, luego nos lo contará él posiblemente, cayó del caballo de las finanzas y se dedicó a su pasión, que era escribir. Y ha logrado pues, publicar una serie de novelas, como digo, de gran repercusión y de calidad literaria. Sus novelas vienen desde La fuente de los 7 valles, pasando por Sombras de agua, Secretos del arenal, La ciudad de los ojos grises, quizás una de sus mejores novelas, o al menos de las que más éxito ha tenido, Muerte dulce, La sangre de los crucificados y un libro que entronca con su otra gran pasión, además de la de escribir, es la de fotografiar. Es un gran fotógrafo y ha publicado un libro de fotografías que es Villalpando, paisajes y rincones. Este libro del año 2002. Perdón. Tiene varios premios literarios y hoy está aquí para presentar su última novela, La ciudad del alma dormida, y nos acompaña, como suele ser habitual en estas presentaciones, Menéndez Llamazares, que está aquí a mi izquierda, que además es un gran crítico literario y que por lo tanto ya se ha leído esta novela y va a iniciar una conversación, una entrevista con Félix Modroño y hablar no solamente de esta novela de El alma de la ciudad dormida, sino, La ciudad del alma dormida, el alma parece que la tenía despierta, para hablar del proceso de creación
de Félix Madroño y al mismo tiempo de esta última obra. Yo únicamente si quisiera recordarles que en el Ateneo estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para mantener la actividad cultural durante esta época tan difícil para todos. Y les ruego también a todos ustedes comprensión porque muchas veces alguna de las intervenciones que tenemos programadas se tienen que suspender o hacerse solamente a través de el sistema virtual, a través de conferencias por Internet. Pero en nuestro interés y nuestra intención es que el Ateneo, mientras se pueda, manteniendo siempre las máximas medidas de seguridad, tenga actividad, porque creemos que la cultura es algo fundamental, iba a decir tanto como la salud o la alimentación, y eso sería una hipérbole, pero sí es algo bastante necesario y fundamental. Y ya sin más le paso la palabra a Javier Menéndez Llamazares. Muchas gracias, Manuel Ángel. Buenas tardes a todos. Hay que empezar esta presentación felicitando a Félix. Hace poco ha aparecido la tercera edición y no suele ser habitual. El presentar una novela ya con 3 ediciones, la verdad que es un premio más que justo a este libro. Yo hace unos meses publiqué una reseña de la novela en el periódico cuando apareció, y hay que decir que, en cierto modo, esta novela ha tenido un poco de malfario, porque ha aparecido en una época complicada, se debería haber presentado mucho antes, y aún así, ya ven, 3 ediciones, con lo cual los lectores han seguido apoyando a Félix, como ya vaticinábamos en aquel momento. Hablaba cuando reseñaba la novela del género. Curiosamente, la editorial ha decidido publicarla dentro de una colección que se titula Grandes Novelas. Y el género de gran novela es, yo creo que, como el santo grial, ¿no? Lo que buscan los escritores en España casi desde que Clarín inventó esa vetusta, que no sabemos si existió realmente o no, pero desde entonces todo el mundo ha querido retratar su ciudad como hiciera Clarín con Oviedo. Aquí en Cantabria tuvimos también hace poco nuestra gran novela de Santander, que fue La ahogada en llamas, de Ruiz Mantilla, pero claro, en Bilbao, como es todo así, pues con una no daba, y Félix Modroño ha tenido que hacer 2, ¿no? Porque... ¿El tuyo funciona? ¿Sí me escuchan? Sí. Un poco bajo. Vamos a ver. Decía que Bilbao es tan inconmensurable que Félix ha tenido que hacer 2 novelas. Primero fue La ciudad de los ojos grises, que apareció en 2012, y en esta ocasión La ciudad del alma dormida. 2 novelas que se enlazan, ¿no?, pero que afortunadamente pueden leerse por separado. Si van a comenzar por una, yo no sé qué les recomendaría, si comiencen por esta o busquen la anterior, pero en cualquier caso van a disfrutarlas las 2. Hablábamos que es una gran novela en el sentido de que intenta retratar y captar toda la esencia de la ciudad a lo largo de un recorrido, y en cierto modo nos cuenta la ciudad como si fuera un personaje, ¿no? Casi puede servir la novela de biografía de la ciudad de Bilbao. En este caso es en 2 décadas cruciales, no solamente para esa ciudad, sino para la historia de nuestro país y casi la historia del mundo, los años 30 y los años 40. En la primera novela, La ciudad de los ojos grises, nos hablaba de la época inmediatamente anterior, ¿no? La protagonizaba Alfredo Gastiasoro y hablaba del cambio de siglo y de cómo cambió Bilbao, y además todas las tensiones sociales que se produjeron con la industrialización. Todo eso va a explotar después en esta novela, en La ciudad del alma dormida. Arrancamos en el año 1935 con un joven fotógrafo y cronista deportivo llamado Ignacio Segurola. Luego nos contará un poco algún secreto más de este personaje, al que llama a capítulo el director del periódico, del diario Euskadi. Este chico hace crónicas de deportes, pero algo ha visto el director que quiere convertirle en periodista. Pensemos que entonces el periodismo era un oficio
bastante distinto a como es hoy día. En aquel momento se iba a empezar a profesionalizar, pero todavía era, bueno, Félix lo ha investigado mucho y nos podrá contar que era otra manera y era casi una forma de vida, pero bueno, también Castañeda lo conoció, aunque un poquito después. El bautismo de fuego para este joven periodista pues no podía ser más complicado. Hay un crimen en el casco viejo de la ciudad, o el asesinato a cuchilladas de una prostituta en el barrio de La Palanca. Además, ese no va a ser un crimen aislado, sino que va a arrancar una extraña ola de crímenes y un baño de sangre, ya veremos un poco más adelante. A la vez, bueno, pues Ignacio va a conocer a una librera, una muchacha de Guernica que trabaja en una gran librería de la ciudad. Y bueno, como son estas cosas, entre libro y libro, pues a veces surge el amor, ¿no? A partir de aquí, pues ya se pueden imaginar lo que sucede, aunque desde luego no van a tener descanso porque hay varios giros de guión y la novela realmente es, digamos que tiene una trama negra muy, muy densa, ¿no? Y que permite además acceder a la realidad desde varios niveles. No solamente esa lectura criminal, sino que también hay un trasfondo político que poco a poco nos irá soltando el narrador. Y realmente, bueno, pues como telón de fondo ya saben lo que va a ocurrir muy poquito tiempo después y la represión que llegará posteriormente. Y antes decía que Bilbao no cabía en una sola novela, que tienen que ser dos, pero en realidad no son dos, sino que estas son prácticamente cuatro, ¿no? Hay una intriga policíaca, hay un thriller político, hay un drama amoroso y hay una novela histórica. Yo no sé, Félix, ¿la realidad es así de complicada que necesitas tantas novelas en una, o es que en Bilbao es así, tenían que ser cuatro? Sí, de Bilbao somos así, eso está claro. Muy buenas tardes. Lo primero, muchas gracias, agradeceros la presencia aquí acompañándome en estas circunstancias tan extrañas. La verdad que es una manera extraña de debutar en Santander después de 7 novelas y 2 o 3 años viviendo aquí. Castañeda, gracias al Ateneo, te diré que santanderino todavía no soy. Voy en el camino porque hay cosas que me pierdo de la ciudad. Y fíjate que me gusta investigar y conocer y ambientarme, pero como yo digo, la documentación emocional siempre es la más complicada de todas y el carácter vuestro todavía no le he cogido el punto, pero estoy en ello, ¿eh? El carácter santanderino estoy en ello y cuando lo pille, que creo que me falta poco, estaré en disposición de poder escribir una novela ambientada en estas tierras que no es cosa menor, ¿eh? Bueno, quien no me conocéis en general, yo siempre hablo medio en broma, medio en serio, esas cosas. Gracias a la Auto de Cultura del Diario Montañés, gracias Pedro, Javier, por acompañarme. La labor siempre de un presentador es complicada porque, claro, ¿qué vas a decir de una novela? Que es maravillosa, que es estupenda, que es espectacular, que es la mejor novela que se ha escrito en los últimos 20 años, en fin. Nadie va a decir, vengo a presentar una novela que es un bodrio. Entonces, Javier, gracias. Aunque él es de León, entonces, si me lo hubiera hecho un santanderino me lo hubiera creído, que es buena, me lo creo. Al ser de León tiene la doble connotación de que es sí o sí, porque los de León todavía en ese sentido son más extraños que los de Santander. Y gracias Jesús, que es uno de los lectores que me acompañan desde hace tiempo y de los que me animan en redes a estar aquí. Y dicho esto, no se me ha ido la pregunta. Me gusta mezclar géneros, porque la vida es así, es una mezcla de historias, de momentos, las grandes historias de la literatura, digo, los grandes temas siempre son el amor y la muerte. Entonces yo escribir una trama criminal, construir una trama criminal y a la vez una trama amorosa me permite en muchos momentos reflexionar sobre el amor y la muerte, que al final es los grandes temas de la literatura, y yo creo que no hay una novela que me interese que no lleve a ambos temas, ¿no?
Y no deja de ser también una excusa. En esta ocasión, al igual que La ciudad de los ojos grises, creo que lo que hubiera podido hacer una novela. Lo que pasa es que cuando escribí La ciudad de los ojos grises no sabía la repercusión que iba a tener esa novela. Es mi novela más vendida, no estoy seguro de que sea la mejor, pero por lo menos sí es la más vendida hasta ahora. Ahora espero que esta la supere, y eso que son tiempos complicados. Quizás sí hubiera podido hacer una novela sobre Bilbao. Cuando escribí La ciudad de los ojos grises, mi intención era escribir una novela al estilo de La sombra del viento, La catedral del mar. Parece que solamente pueden ser ciudades literarias, Barcelona o Madrid, que las ciudades de provincias no pueden ser una gran ciudad, no pueden ser ciudades literarias. Y eso que, fíjate que en el norte sí se hicieron, pero ya parece que en el siglo XIX, ¿no? De los últimos 100 y pico años no ha habido novelas, una gran novela literaria sobre una ciudad. Y yo lo intenté con La ciudad de los ojos grises. Hombre, cuando me la presentó Azcuna, si os acordáis, Azcuna tampoco regalaba los oídos, dijo que es la mejor novela que se había escrito nunca sobre Bilbao, desde Paz de la Guerra, de Unamuno, y era muy namuniano. Entonces, yo tenía el reto con La ciudad del alma dormido de continuar con esa especie de homenaje a mi Bilbao, y bueno, me trasladé a ese otro gran momento de la historia de Bilbao del siglo XX. Con lo cual, al final no me va a quedar más remedio que hacer una trilogía, supongo, ahora que están tan de moda, escribir una trilogía sobre los tres grandes cambios de Bilbao en el siglo XX. El primero, lo has dicho, en La ciudad de los ojos grises, la gran transformación, digamos, arquitectónica de la ciudad, pasa de ser un pueblecito a la ciudad casi que todos conocemos. La segunda es una transformación social brutal, lo que supuso la guerra civil para Bilbao, al contrario que en muchas otras ciudades. La guerra civil tuvo en Bilbao unas connotaciones muy especiales, muy particulares, muy propias, ¿no? Porque allí no había dos bandos, había tres, y todo lo que provocó la llegada del ejército franquista, pues la ciudad se transformó y no volvió a ser la que era hasta muchos años más tarde. No es el caso, por ejemplo, de Santander, que estuvo tan ligado, además, mal que os pese, Cantabria está muy ligada a Bilbao, a Vizcaya, de toda la vida, ¿no? E incluso en aquellos momentos, en La ciudad del alma dormida, pues me he encontrado con muchos guiños cántabros, santanderinos, porque eran inevitables, ¿no? Desde el propio fotógrafo que es maestro de mi protagonista, que era santanderino. Yo ahora paso por los lugares y me cuesta mucho verlos con los ojos de hoy, ¿no? Si paso por la esquina del muelle, ahora lo llamáis Paseo de Pereda, ¿no? Es una broma, que esa es otra. Me imagino a Méndez Pelayo cuando le dicen, oye, que le escribe su hermano Enrique, dice, oye, que te van a poner una calle y tal, y a Pereda igual. Y dice, bueno, para ti va a ser la de la Concepción, a Pereda le van a poner el muelle, y dirá, joder, me imagino a Méndez Pelayo y dirá, joder, y yo prefiero la otra, ¿no? Y este tipo de cosas me cuesta mucho verlo con los ojos de hoy. A mí me gusta ver las ciudades con los ojos de ayer. Y cuando paso por la esquina de Puerto Chico, con el Paseo de Pereda, pues veo el hotel de los padres de Torcida, el gran fotógrafo que fue uno de los maestros fotógrafos en Bilbao, ¿no? Por eso digo que hay muchísimos guiños en la novela a los santanderinos y a los cántabros que son inevitables. Y la verdad, Javier, es que si yo siendo de allí, aunque no soy de mismo Bilbao, sino de un pueblo cerca, si me hubiera propuesto hacer una novela sobre Bilbao, quizás lo hubiera hecho una de 700 páginas, una así, a lo Fole, y tal. Pero mira, no se me ocurrió. En el año 2012 pensaba hacer otra cosa. Digamos que lo que se me ha ocurrido después es seguir en esa línea. Y bueno, afortunadamente, especialmente allí, pues estas novelas están teniendo una repercusión que jamás yo hubiera esperado, ¿no? Has nombrado Villalpando, Paisajes y Rincones. Cuando yo hago es un librito menor que afortunadamente está descatalogado y que no se puede encontrar porque es un desastre de libro. Lo hice con más cariño que profesionalidad y es un libro de fotografías que entonces yo creía que sabía hacer fotos. Cuando lo veo ahora digo, madre del amor hermoso, por favor, que no aparezcan libros de estos, ¿no? Y en ese momento es verdad que jamás se me hubiera pensado ni siquiera ser escritor, ¿no? A mí se me ocurre ser escritor, digamos que me lo encuentro por el camino, pero cuando yo escribo ese librito, me lo autopublico y lo pago con mi dinero en el pueblo, lo compró todo el mundo, es así, eso sí,
sí, claro, la gente le gusta mucho leer las cosas propias, pues bueno, fue gratificante, pero jamás se me había ocurrido ser escritor. Lo de ser escritor, si quieres me preguntas, fue después. Luego hablamos de ser escritor. Ahora yo creo que sería interesante que nos hablases un poco de cómo surge ese personaje, ese Ignacio Segurola. Es un joven, como los jóvenes de su generación, años 30, generación del 27 casi, escribe de deportes, era lo más moderno que había en aquel momento y no se le había ocurrido ser periodista, pero le fuerzan un poco a ser periodista y se da de bruces con la realidad en una España que quería ser moderna, pero en la que hay crímenes, hay un trasfondo detrás, entramado sociopolítico, económico, que irá descubriendo el lector muy poco a poco. Cuéntanos cómo surge ese Ignacio Segurola, qué te inspira, qué quieres contarnos con él. Bueno, yo a la hora a la hora de elegir mis personajes, yo tenía más claro el personaje de ella, de Irene, que es su amor. No digo nada, lo pongo en la primera página, que se enamora, casi desde el principio, no hago ningún destripe de novela. Tenía más claro el personaje de Irene, una librera, una mujer pionera en años 30. Las mujeres por fin podían votar, había más libertad de la que habían conocido sus padres, y era un momento con muchos problemas políticos, evidentemente, y sociales en la calle, pero a nivel individual pues era prometedor, ¿no? Y a nivel cultural ya ni hablamos. A nivel cultural no había habido parangón en la historia de España. ¿Qué os voy a contar? Que no sepamos de toda la generación del 27. Lorca en Bilbao. Otra vez me vuelvo a encontrar con Santander, porque Lorca se va a despedir de Margarita Xirgu. Margarita Xirgu en la época era lo más. No hay una actriz comparable ahora a lo que era Margarita, sé lo que significaba Margarita Xirgu en la escena española de entonces. Y Margarita Xirgu pues, tiene últimas representaciones en Bilbao antes de marcharse a su gira por América. Se va en el Orinoco, que parte de Santander, casualmente. La última representación de Margarita Xirgu la hace aquí en el María Lisardo, en Coliseum. Y entonces pues, me imagino a ese Lorca despidiéndose de Margarita Xirgu, toda esa vida cultural, los poetillas como hay en todas las ciudades, yendo detrás de Lorca, ¿no? Hola, mira, la Guaseta dándole su libro traducido al euskera en ese trayecto que hay entre el hotel y el Arriaga. Entonces, yo tenía muy claro que una mujer tenía que ser la protagonista de mi novela, como en ese caso de Irene Lassa. Ignacio es un poco el contrapunto, ¿no? Ella es una chica de caserío, hombre que va a Bilbao, pero está descubriendo la ciudad. Hay un chico de pueblo enamorado de ella, un pescador, una ranchal enamorado de ella desde siempre, un poco como se enamora la gente del norte, ¿no? Que pasan los años y no dicen ni mu, o por lo menos eso era antes, ¿no? Y en cambio, pues Ignacio es el periodista un poquito más cosmopolita, no sé, ella le ve más como Cary Grant en las películas, y de alguna manera Ignacio es un tipo que parece que lo tiene todo claro, y a medida que avanza la novela se da cuenta de que la vida te transforma, te cambia, y a lo largo de la novela evoluciona de una manera que él jamás se pensaba. En cambio, los otros personajes, digamos, son más fieles a sí mismos, de alguna manera, porque tienen ese sentimiento más sencillo, más noble, ¿no? Claro, luego el hecho de hacerlo fotógrafo y que vaya con su Leica, pues a mí me hubiera encantado, ¿no? Ir con la Leica, haber conocido en aquella época a Capa, a los corresponsales de guerra, entrar en ese hotel y charlar con ellos y enseñarse sus fotos, y revelar, como yo he revelado hasta hace nada, en blanco y negro. Me sentía un poquito más identificado con él, ¿no? con su manera de ser. Y claro, de repente pasar a informar del Athletic, de los partidos de pelota, a tener que enfrentarse a unos asesinatos que al final son una cosa menor porque se les viene una guerra. Entonces, hay que ponerse en situación de ellos. Finales del año 35, brindando por un año 36 lleno de paz
igual que nosotros este año brindamos por uno de salud, ¿no? Pues les pasó un poco lo mismo, guardando las distancias, ¿no? No estaban preparados para lo que les llegó. Yo me imagino a ese lehendakari Aguirre, que no era lehendakari entonces, que era un alcalde de pueblo, de Guecho, y de repente teniendo que dirigir un ejército, ¿no? Entonces, esas situaciones son las que a mí me llaman, las pequeñas historias son las que me llaman la atención y con las que, sumando todas ellas, he querido envolver una novela, como tú dices, hay muchos factores, pero lo más complicado es cohesionarlos y que no haya distorsión, que no te distorsione nada, que todo tenga su sentido, que tenga todo su significado, que todo tenga un porqué. Imaginaos la documentación bibliográfica que se puede imaginar, nos podemos manejar. Pero eso no se tiene que... Un autor, yo lo intento y a veces a lo mejor no siempre lo consigo, no tiene que exhibirse a la hora de contar una historia. Digamos que la documentación tiene que fluir en la novela y tiene que acompañar y tiene que tener un sentido y un porqué, ¿no? Un poco, sí que es verdad que me siento más, digamos, en el personaje de esa novela con el que me siento más identificado, evidentemente, es con Ignacio Segurola. Pero bueno, también era Fernando de Zúñiga de los Zúñiga y era... Silvia Santander, El secretos del Arenal, y era, en fin, me siento muy identificado con los personajes, por los Pablo Santos de La Fuente de los Siete Valles. Al final todos tienen un poco de mí. Y un poco al hilo de lo que decía Castañeda, que tengo una novela, no sé si le interesará a alguien, pero desde luego es verdad que en mi vida he procurado que me pasen cosas para poderlas contar. Eso es un poco trampa del escritor que quiere vivir para luego poder contar, ¿no? O sea que tu novela puede comenzar en la solapa que normalmente viene la nota biográfica, ¿no? En ese sentido. Félix, lo que suele ser un reto casi para cualquier escritor español desde hace más de medio siglo es contar la guerra civil. Me imagino que además contarla en el País Vasco y en concreto en Bilbao es todavía más complejo. ¿Te has sentido libre a la hora de contarlo? ¿Cómo has investigado la época? ¿Has tenido o sea, ya con 3 ediciones y unos meses en la calle? Pero sabes que los retos nos van, ¿no? ¿No sí, claro. Que no hay retos que no hay narices de contar la guerra civil. Digo, agárrame el cubata, ¿no? Espérate, ¿no? Y como pim pam. No, es verdad que si a mí me dicen que voy a escribir una novela sobre la guerra civil, hace nada me hubiera reído porque jamás lo hubiera pensado. A mí las novelas sobre la guerra civil llenas de batallitas, muy condicionadas a un bando hacia otro, siempre me han aburrido sobremanera y no soy lector especialmente de novelas ambientadas en la guerra civil, ¿no? Pero bueno, este aquí claro, que me interesaba, como he dicho, contar la transformación de una ciudad y no me queda más remedio que contar lo que ocurrió, ¿no? Si queréis saber lo que ocurrió realmente en la guerra civil en Bilbao, lo único que tenéis que hacer es leer La ciudad del alma dormida. Eso está claro, ¿no? Porque lo que ocurrió fue tal y como yo lo cuento. Y lo digo medio en broma, medio en serio, pero esta vez es la primera vez que no he ejercido solo de escritor, sino como historiador, ¿no? Que me he ido a archivos, sobre todo para leer memorias personales de los intervinientes en ambos bandos. Digo ambos y no son dos, porque realmente eran 3 bandos. El Partido Nacionalista Vasco, los nacionalistas, desde luego, con lo último que pensaban era hacer que fueran de la mano de los comunistas, a los que casi les faltaban poner cuernos, sobre todo en el periódico, en el Euskadi, para ellos eran lo peor. Pero claro, yo me imaginé relativamente, porque leí testimonios de la gente que intervino aquella noche del 18 de julio diciendo: oye, Pachi, ¿con quién vamos? ¿No? En el Partido Nacionalista Vasco. Oye, ¿vamos con los católicos o vamos con los comunistas estos? Y el hermano de Sabino Arana, diciendo: oye, que esto es cosa de españoles, que se maten entre ellos, que nosotros somos vascos. Y digo, vamos a ver, tío, que están en Pamplona, que están en Vitoria, que entran aquí, que tenemos que tomar partido, ¿no? Y esa noche, pues la cuento un poco la novela porque realmente fue así. O ese día, por la mañana, al día siguiente, fíjate, cuando ya el Partido Nacionalista Vasco opta por ir con el bando republicano, pues coincide Aguirre con Areilza en la misma iglesia donde iban todos los domingos por la mañana a misa, en la iglesia de San Vicente de Bilbao, en mis queridos jardines de Albia. Yo les imaginaba, no, los he leído a los dos, cuentan ellos la misma vivencia, la cuentan los dos. O sea, que ahí no hay problema de decir de qué lado estás contando. No, estoy contando la historia como pasó, ¿no? Que ellos se miran por última vez, se han saludado a diario y ese día, pues
pues casi no se pueden ni siquiera mirar a los ojos porque saben que a partir de momento no valen la palabra, sino que son las armas las que deciden. Y de hecho Arilza tiene que irse corriendo como puede a llegar a un barco para huir de Euskadi porque su vida está en peligro, ¿no? Entonces, digamos, las memorias de Aguirre Chavirica, que era el artillero, el jefe de artillería, al que se le tilda de traidor, pero que cuenta muy bien toda la historia, que no entendía cómo Stier y cómo Jáuregui estaban allí, dos corresponsales de guerra, uno inglés y otro francés, no entendían cómo estaban tomando las decisiones cuando se juntaban todos ahí para decir, oye, ¿qué hacemos? Y claro, lo que no entendía es que, y estaba claro que ellos eran agentes del gobierno británico, del gobierno francés, que eso tampoco está escrito por ahí ni está documentado, pero es evidente que era así. Entonces, yo me he sentido muy libre, la verdad, porque he leído muchos testimonios y hemos hecho una composición propia, ¿no? Pero creo que lo más ecuánime posible. No siempre ecuánime coincide con equidistante, pero yo creo que fue ecuánime, ¿no? De repente una ciudad, hay que ponerse en la piel. Aquí en Santander pasa un poco lo mismo, ¿no? Una ciudad bombardeada donde se pasa hambre, no se piensa igual. Las decisiones en ese momento cambia mucho la idea política y cambia un poco cambia las ideas políticas o ideas sociales por simplemente la idea de la supervivencia, ¿no? Muy curioso el caso de los curas cántabros que huyen a Bilbao para ser protegidos por el Partido Nacionalista Vasco a espaldas del ejército republicano. Entonces, todo ese tipo de historias, de connotaciones, he querido reflejarlas muy bien en la novela. Llevo a gala que Iñaki Anasagasti, por ejemplo, me ha felicitado, pero también el nieto de Adolfo López Careaga, uno de los asesinados en la cárcel como represalia a los bombardeos, algo parecido que pasó aquí con Alfonso Pérez en diciembre del 36. El nieto de Adolfo López Careaga también me ha escrito y que se ha emocionado al recordar a su abuelo, que su madre le ha contado y tal. Entonces, digamos que gente de todas las facciones me ha escrito y me ha felicitado por lo bien que he tratado el tema. Y yo creo que es lo mejor, fíjate que al final va a ser lo mejor de la novela y lo que perdure en esta novela, ¿no? El tratamiento en el que he hecho con todas las ideas políticas. Me ha salvado que yo no cojeo de ninguna parte, entiendo perfectamente todas las posturas, tengo amigos en todas las facciones políticas. Yo fui compañero de clase, por ejemplo, de Iturgaiz, en Portugalete, y compañero de facultad de Alfonso Mañoco, presidente de la Junta de León, pero tengo amigos socialistas, tengo amigos nacionalistas, muchos, hasta de Podemos. Esto es decir, lo puedo decir en Santander también, pero entonces no, y entiendo y me gusta escuchar, sobre todo me gusta escuchar. Entonces, como me gusta escuchar, yo creo que a la hora de ponerme en la piel de ellos, pues me resulta relativamente no fácil, pero yo creo que un escritor tiene que empatizar para poder escribir, para poder transmitir y llegar sobre todo a los lectores, ¿no? Lo que sí haces, a diferencia de otros muchos autores, es que no te paras en el 39, sino que nos cuentas, continúa la historia, sigue. No sé por qué tú sí has decidido contar ese después, porque parece en casi toda la narrativa española como que hubiera un abismo y concluyendo la guerra no hubiera nada más, ¿no? Como que no fuera interesante contar lo que sucedió después. Realmente muy poca literatura de ficción está recogido y hace relativamente poco tiempo que se ha empezado a estudiar desde la universidad, ¿no? Me imagino que después de esta novela haya más autores que también empiecen a hablar de los años 40 y de la primera posguerra. Sí, parece que escribes una novela sobre la Segunda República, o escribes una novela sobre la dictadura de Primo de Rivera, o escribes una novela sobre la Guerra Civil, pero lo que no escribes es una novela sobre la vida de las personas que lo vivieron. Y eso es lo que me interesa a mí, escribir sobre la vida de las personas, cómo repercute en ellas, ¿no? Esas vivencias. ¿Qué pasó después del 39? Dependiendo de dónde estabas, cómo lo viviste, cómo lo sufriste, qué hambre pasaste, cuánto volviste a ver a tus hijos, a tu mujer, ¿no? No sé, hay cosas estremecedoras. Uno de los documentos que manejo es, por ejemplo, la carta de un condenado a muerte que lo van a fusilar al día siguiente y se despide de su mujer en la carta y le pide
por favor, sé feliz, además le dice, haz tu vida, eso estamos hablando del año 37, 38, haz tu vida, sé feliz, quiere mucho a mi madre. Entonces, esas cosas, la vida de esa mujer después, como, claro, es lógico que esa mujer luego sea una de las espías vascas, que es una historia real, que aparece en la novela, que lo único que se dedicaban era, digamos, a comunicar a los presos entre las cárceles. Entonces, la vida de las personas no se detuvo en el año 39. Muchas, por desgracia, sí, se detuvo. También hay homenajes a vidas truncadas, ¿no? Aquí hubo un tipo bastante, bueno, como en todos los sitios, aquí hubo un tipo bastante siniestro. Pero fíjate la curiosidad de Manuel Leila, que fue un tipo que mató a mucha gente aquí, ¿no? Que finalmente mató a nacionalistas vascos que estaban aquí en Bilbao cuando llegó aquí el gobierno vasco, provisionalmente estuvo en Faro Mayor, se llama, ¿no? Cabo Mayor, perdón. Sí. Estuvieron en Cabo Mayor. Entonces, ese tipo casualmente, fíjate, huye de aquí en el mismo avión en el que sale al exilio el Endacari Aguirre, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me llama muchísimo la atención. Yo creo que empiezo a escribir cuando yo estoy en un sitio, por ejemplo, cuando yo estoy en Bidebarrieta, como comentaba antes en Bilbao, pensar que en este mismo estrado ha estado sentado García Lorca hablando, a mí eso me hace, no sé, es más responsable, pero sí emocionarme más y tener más sentido de todo lo que ocurre a mi alrededor, ¿no? Siempre cuento la anécdota de que yo creo que empiezo a hacer este tipo de literatura cuando debajo de mi casa, en un banco, un día bajo y veo que la policía está tapando el cadáver de un vagabundo, ¿no? Y el día siguiente, cuando bajo, lo que había era dos novios besándose en ese mismo banco. Entonces, lo que ocurre en los lugares, en la vida cotidiana, es lo que me interesa. Por eso decía Javier que no me conformaba con escribir lo que ocurrió en el año 39, necesitaba continuar la historia de los personajes, de alguna manera, porque la vida, por suerte sigue para los que podemos contarla, ¿no? Ajá. Lo que sí se aprecia cuando lee uno la novela es ese inmenso trabajo de documentación, porque hay calles que casi las reconstruyes paso a paso, es decir, aquí había una sastrería, un bar, etcétera. Te has viciado, ¿no? O sea, tiene que ser tremendo estar inmerso en ese Bilbao y luego me imagino que hayas ido rastreando lo que queda de aquel Bilbao de los años 30 y lo que se ha conservado y lo que se ha perdido, ¿no? ¿Queda algo? ¿La esencia es la misma? ¿Hemos cambiado mucho? Lo hago así en general, ¿eh? Sí, es verdad que fíjate, esta novela la escribo aquí en mi habitación de Santander, la forro completamente de fotos grandes de Bilbao, de Guernica de la época, digamos que es una especie de búnker literario, y me lleno y me meto de lleno en la época, y la verdad que no salí ni para nada. Al BM 32 días después de haber empezado a escribir la novela, que si llego a saber lo del confinamiento supongo que hubiera salido un poco más, pero me encerré para escribir esa novela y necesitaba estar metido en mi mundo, ¿no? En ese Bilbao de los años 30, sí o sí, o sea, metido de lleno. Y es verdad que necesito controlarlo, saber cuando paso por las calles, ver los comercios que había, cómo se llamaban los taberneros, los periodistas, los comerciantes, aunque luego no lo use, pero necesito, cierro los ojos, lo pienso y siento que estoy ahí, ¿no? Entonces me ocurre un poco guardando la distancia en todos los sitios, ¿no? Porque, claro, yo paso por aquí, yo voy mirando los nombres de las calles y digo, bueno, ¿sabéis quién era Casimiro Sáenz? ¿Y quién era Marcelino Sáenz-Dola? Y cuando llego aquí, lo primero que hago es mirar los nombres de las calles, interesarme sobre todo cuando son nombres que son distintos de una ciudad a otra, ¿no? O dice, bueno, el coño Gravina, ¿por qué hay una calle Gravina en Sevilla y otra calle Gravina en Santander? Entonces, digamos que me gusta muchísimo pasear, pero no estar en la época solamente en la que vivo. Es muy aburrido quedarse solo en esta época, con todas las que ha habido en la historia y todas las cosas grandes que han pasado, ¿no? Y sí, me resulta inevitable, desde luego, cuando paso por Bilbao, pues me gusta mucho ver los sitios que quedan
muchos, por desgracia, la mayoría han desaparecido, como en las grandes ciudades, los cafés de entonces. Aquí, pues, bueno, en ese sentido, las ciudades más pequeñas creo que lo tienen más fácil porque sí conservan más cosas. Bilbao va conservando menos, pero evidentemente los grandes edificios, las plazas, pues son las mismas. Y a mí me gusta mucho, sobre todo, poner los lugares que todavía existían. Cuento algunos que no, pero otros que sí, para que el lector en un momento determinado pues pueda entrar en la Iruña de Bilbao y se sienta, pueda identificarse en la historia, ¿no? Bilbao es muy reconocible, desde luego. Yo fíjate, creo que la Bilbao de los años 35, de la Segunda República, es mucho más parecida a la de ahora que la que fue, por ejemplo, durante los años más feos de la dictadura, incluso con los años del plomo, que yo también los viví en Bilbao, por desgracia, ¿no? Yo creo que esta Bilbao actual es mucho más reconocible socialmente con respecto a la que había en la Segunda República, que todo lo ocurrió por medio. Mira, por cierto, ahora que dices, me ha llamado la atención cuando te he entrevistado para el periódico, que dices la Bilbao. Yo creo que en otros sitios decimos el Bilbao, sí, ¿no? Sí, entonces, ¿es una relación amorosa como los marineros con la mar o cómo es eso de...? Sí, para mí Bilbao es mujer, tiene nombre de... Yo siempre me refiero a Bilbao en femenino, desde siempre que he escrito en Bilbao he escrito sobre Bilbao en femenino y me cuesta mucho decir ya no me sale, a mí personalmente ya digo sí, es la Bilbao porque es un nombre de mujer. Además, digamos, una mujer amante. Una mujer amante. Cuando me preguntan, cuando cambio mi vida, dice, ¿por qué te decides venir a Santander, ¿no? y no irte a Bilbao, digo, pues que es que me gusta ir a Bilbao. Me gusta tenerla como amante, tenerla ahí cerquita, cuando a la vez que quiero acercarme y tenerla, porque me gusta tantísimo ir a Bilbao que digo, si viviese en Bilbao, perdería el gusto por estar, ¿no? Al final tú sabes que la rutina, pues entonces digamos que me encanta ir a Bilbao y la tengo como mujer. Pero bueno, me parece genial que la gente hable con Bilbao en masculino y lo hacen en todas las canciones de los bocheros y todas esas historias. Pero no sé por qué una ciudad tiene que ser tener un género. Yo creo que cada uno podemos ver la ciudad en masculino o femenino según nos convenga o nos interese, ¿no? Bueno, lo que sí veo es que buscas que no tenga demasiados celos, porque cuando consulta uno tu biografía en tu página web, dices que estás afincado a orillas del Cantábrico. Es decir, eso fue por despistar. Hay que mantener el misterio, por despistar, ¿no? Al principio, porque yo no quería que la gente supiese dónde estoy realmente. Ahora ya cuando en algún sitio han puesto afincado en Santander ya me han descubierto, pero desde luego muchos está un tiempo que no quería un poco decir dónde estaba. Un poco también por mi carácter, ¿no? He estado, como tú has dicho, 20 y tantos años en banca, en puestos de directivos. Y en mi cambio de vida, pues necesitaba de alguna manera empezar de cero en una ciudad donde no conociera a nadie y por eso un poco me vine a Santander, ¿no? Donde, digamos, en Sevilla tenía un problema porque todo el mundo y es una ciudad grande, pues al final por mucho es un pueblo, entonces yo necesitaba el anonimato, ¿no? Y bueno, y en algún momento pues eso, puse en la biografía, alguien puso las orillas, no, lo puse yo al Cantábrico, y así quedó, pero en la última es verdad que han puesto ya que estoy afincado, en esta creo que pone que estoy afincado en Santander, así que no, y por supuesto no reniego, no voy a renegar de la terruca, no voy a negar. Bueno, hablábamos antes yo hablaba de que el oficio de periodista era distinto en aquella época. También has hablado del oficio de Irene, que es librera, es muy simbólico. Son dos oficios que están en transformación, uno casi en peligro de extinción. Pero, claro, para el romanticismo, el que tú cuentas, ¿no? O sea, o que decía Castañeda que sería una novela. ¿Cómo es ese proceso en el que un tío está en un banco, que es el sueño, el proceso en el que un español está en un banco, que parece ser que es el sueño de casi todos, tener un sueldo en un banco, y lo deja todo para jugársela
a escribir, que es no solo un oficio pues soy incierto. Soy un inconsciente, totalmente. ¿No? Siempre fui un romántico en el sentido más decimonónico de la palabra, ¿no? Yo estudié Derecho como podía haber estudiado Química, que fue lo único que... Mi novia de entonces se iba a estudiar a Salamanca y yo pues yo quería haber hecho periodismo, pero en Salamanca no había entonces y dije, vamos, me dijeron, pues Química o Derecho. Yo hice Ciencias Puras hasta el último curso del colegio. Y bien, no tenía ningún tipo de vocación. Muy lector, siempre, pero la verdad que no tenía ningún tipo de vocación. Y de esto que terminas la carrera y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque no pensaba estudiar oposiciones, ni nada, ni ejercer de abogado, que me parecía una atrocidad defender al que te pague, bueno, pues solamente por el hecho de que te pague dinero, ¿no? Y bueno, casualmente vi un anuncio en el periódico, entré en un banco, dije, bueno, un par de años o 3, ahí a ver qué tal, y 23 fueron al final. Al principio la banca estaba bien, porque se hacía banca. Yo todavía conocí los últimos años en los que la banca ayudaba a la gente, prestaba dinero y con depósitos que también los pagaba, ¿no? Cuando entré en la banca, pues los depósitos estaban al 8%, las imposiciones a plazo, se prestaba el dinero al 12, al 14%. Entonces la banca jugaba con esos 4, 5, 6 puntos de margen y ese era el beneficio de la banca. Ayudaba a la gente tenía sus proyectos, confiaba en el banquero como podía confiar en el médico, ¿no? Pero a medida que los tipos de interés y la competencia fue creciendo, los tipos de interés fueron bajando, los márgenes achicaron, la banca dejó de hacer banca y lo que se dedicó fue a cobrar comisiones vía lo que sea, vender cacerolas, vender seguros, comisión por respirar. Y a mí eso, vender preferentes, vender derivados... Y a mí eso cada vez me costaba muchísimo más. De hecho, yo no lo hacía. Yo iba muy a gala de que no vendí preferentes, de que no vendí derivados. Me costaban mis disgustos con mis jefes. Pero claro, yo a final de año siempre llegaba a objetivos con los cuales mis jefes no me podían decir nada, no me podían echar. Se cabreaban cuando no cumplía cuando no vendía cosas raras, los fondos estos que no había que los entendiera. Y se cabreaban mucho conmigo, pero como a final de año era de los pocos que llegaban siempre a objetivo, casualmente. Llegaba a objetivo porque mi trabajo era ganarme la confianza de los clientes a los que jamás engañé, al menos conscientemente. Me queda la espinita, yo trabajaba en el Banco Popular, de que en el último año, antes de irme, vendí acciones del Banco Popular, yo mismo las compré, y bueno, y muchos perdimos dinero en aquella historia. Y aquel fue un poco, no sabía que lo que iba a ocurrir, que de pronto, por cierto, ahora es que paso todos los días por el Banco Santander, digo, un día voy a tener que escribir una novela sobre esto, sobre lo que ocurrió, sobre cómo el Santander se quedó con el Popular y bueno, hoy he hecho una foto porque en la central del Banco Santander, de toda la vida, han quitado los cajeros. Digo, esto es el principio del fin. He hecho una foto, digo, la central del Santander del mundo, como digo, no, del mundo, no tiene cajeros. Ya no es banco ahí, ahora, ya no hay banco ahí. Ya no hay nada. Eso va a ser un gran museo. Claro, sí, claro, ¿qué van a hacer? Una fundación para hacer bien qué buenos somos y que tal, pero perdona, nos tienes que abandonar. Sí. Perdón, Javier Menéndez de Llamazares, sintiéndolo mucho, se tiene que marchar en este momento y a mí me gustaría que Jesús Cabezón ocupara su sitio porque Jesús es de los que no solamente ha leído la novela, sino que conoce muy bien al escritor que hoy presenta aquí su libro. Yo te invito, Jesús, a que subas y mientras, sí, vamos a ver, a la gente de Santander no hace falta explicárselo, pero... Gracias, Javier. El Banco de Santander ha vaciado ya todo el interior del banco y se va a empezar una obra de reestructuración para traer ahí todas las colecciones. Pensemos que el Banco Santander tiene su propia colección Santander, donde hay cuadros magníficos, pero ha ido heredando a medida que fue comprando la de Banesto, la del Central, la del Hispano, la del Popular. Lo de heredar es un eufemismo, evidentemente, claro. ¿Cuál? Que lo de heredar es un eufemismo. Sí, bueno. Lo ha comprado, Lo ha comprado. Otro eufemismo también, claro.
Porque a mí cuando me dicen el día que me dicen, estaba en la Feria del Libro de Bilbao, me dice, oye, Félix, me llaman, yo ya no estaba en el banco, que el Santander ha comprado el Popular por €1. Y digo yo, ¿por €1 la acción? Dice, no, por €1 el banco. Digo, ¿sabes? Creí que estábamos de broma hasta ahí punto. Y yo estaba metido dentro de, digamos, del organigrama, que no era decir que yo no era un tipo que estaba en la caja y nada, ¿no? Entonces ahí tengo yo, esa historia. La tengo dentro de las carpetas que yo tengo para escribir, que tengo como 8 o 10 novelas. Esa en concreto cambiaría los nombres. En vez de Saracho tendría que poner Pistacho, en vez de Botín tendría que poner Flautín o algo de eso, pero vamos, esa historia a lo mejor un día, ese thriller financiero, ahí tengo que cobrarme yo las acciones que perdí para comprar el Banco de Santander, me las voy a tener que cobrar en derechos de autor, yo supongo, pero bueno, esa es otra historia. Jesús. No sé, yo accedo a tu invitación de subir aquí, pero yo tampoco tengo nada que comentar, nada más que decir que yo descubrí a Félix con su primera novela, La ciudad de los ojos grises, y fue una novela que me llamó la atención, me entusiasmó, y lógicamente cuando apareció La ciudad del alma dormida, pues inmediatamente la compré y la leí. He leído otras cosas de Félix también, como La fuente de los 7 valles, donde no es Bilbao la protagonista, sino es Logroño, y el general Espartero. Es otra buena novela, que se lee con gusto, ¿no? Y de las dos novelas, y de La ciudad del alma dormida en concreto, a mí lo que me llama la atención, aparte de la trama de Segurola y de su novia, y de Guernica, y del Hotel Carton y Aguirre, etcétera, etcétera, todo lo que aparece en la novela es ese ambiente de documentación de los personajes que van apareciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, no conocía a Juanita Mir, ¿no? Ustedes la conocerán, pero yo no conocía a ese personaje, y el descubrimiento que me hace La ciudad del alma dormida es acercarme a una periodista de raza a la que la dictadura pues la masacra. Y es un personaje que aparece de pasada, como aparece Robert Capa, o aparece la novia de Robert Capa, y otros personajes que van apareciendo por La ciudad del alma dormida. Es lo que, de alguna forma, pues me llama la atención. Y es una novela que, aunque se insista mucho en la biografía de Bilbao, uno, aunque no conozca Bilbao, la puede leer con la misma pasión y el mismo entusiasmo. Yo conozco Bilbao muy por encima, pero, lógicamente, cuando lees La ciudad dormida te descubre algún sitio que tú has visto en Bilbao, pero hay otros sitios que yo no tengo ni idea, ¿no? Y la puedes leer aunque seas de Santander y no hayas ido nunca a Bilbao, cosa rara, o seas de Guadalajara. Es decir, La ciudad del alma dormida me parece una novela que, si tiene la 3ª edición, ojalá tenga muchas más, aunque haya salido en esta época tan gris como la que estamos viviendo, ¿no? Y es un poco lo que yo te quería comentar. Jesús, a saber, la novela evidentemente está ubicada en Bilbao, pero estos son los temas de vocación de literatura universal, como comentaba, ¿no? El dolor, la muerte, el afán de superación, todo eso, digamos, que es inherente al ser humano. Entonces, aunque me fastidia que se la tilde de localista, cuando en ningún momento creo que lo es, son las ubicaciones. Te lo agradezco como lector. Evidentemente, para mí es una satisfacción también tremenda cuando estoy documentándome, como os comentaba antes, y me encuentro con personajes como el de Juana Mir, la única mujer periodista que ejerció como tal en el País Vasco en la Segunda República, y que bueno, que fue detenida finalmente, ¿no? Y para mí me resultaba increíble que no estuviese reconocida, que no tuviera una calle. Y para mí es muy gratificante. La hora de creación de los personajes, tanto los ficticios como los que no lo son, eso también es una de las cosas que me preocupan, porque busco mucho darle su punto de personalidad a cada uno, su manera de ser, incluso su vocabulario. Me preocupa mucho, entonces eso también lo cuido bastante, ¿no? Y nada, pues que es una novela que puedo decir que después de 7 novelas que he escrito, es la primera vez que cuando terminé dije, pues oye, pues muy exigente conmigo mismo. Digo, mira, esto no me ha quedado mal del todo, pero cosa que no me había pasado con ninguna de las otras. Pero bueno, en ese sentido es verdad que estoy muy satisfecho, porque trabajo, cariño
y horas y corazón. Además le he puesto mucho porque me he sentido muy metido, muy dentro de los personajes de la novela. Y sí, nada, yo lo que no quiero es prorrogar porque... No, vamos a un momento y luego tendrán ustedes la palabra si quieren hacer alguna pregunta en el coloquio habitual que hacemos aquí en el Ateneo. No, está claro que documentas perfectamente la parte histórica, la parte geográfica de la ciudad, en este caso de Bilbao. De los personajes de ficción, no de los reales, sino de los de ficción, también procuras documentarte de cómo podían ser las personas en esa época, concretamente aquí, en esas 2 décadas de los años 30 y 40. Sí, hay que ver su manera de pensar, cómo pensaba la gente en la época. El protagonista tampoco desveló nada, su hermana y su madre mueren en la gripe del 18, mueren en la pandemia de entonces, digamos, esa desolación de la orfandad también tiene que reflejar al personaje a lo largo de la novela, sus características, ¿no? Ella es una niña de caserío que gracias al cura del pueblo puede realizar su gran pasión, que es la de los libros, y trabaja como librera en una librería de Bilbao, ¿no? Goldo es el chico del pueblo que se azora cuando se enfrenta a una mujer que tiene miedo. Es que eso todavía lo he visto en gente, ¿no? Y incluso de amigos míos todavía se lleva de que no son capaces de abrazarse en público por ese pudor que se tiene, ¿no? Entonces la verdad que para mí es muy gratificante darle a cada personaje su identidad, porque si no serían planos, sobre todo que luego que evolucionen a lo largo de la novela. Así que es un término que yo uso mucho, que es el de la documentación emocional. La documentación bibliográfica, digamos que está ahí al alcance de casi todos, pero la documentación emocional es un poquito más complicada de realizar. Yo creo que es lo que da el punto distinto a una historia. Y normalmente cuando un novelista, como es tu caso, ha terminado ya un libro, lo ha entregado, está en las librerías, ya está trabajando en el siguiente. Antes nos has apuntado algo, pero ¿en qué estás? ¿Cuál será tu próxima novela? Sí, bueno, hoy en día la labor de un escritor, por desgracia, no termina cuando entregas la novela. Luego tienes que acompañarla un rato en la promoción, tienes que venir al Ateneo de Santander. En fin, lo que me refiero es que hay que acompañarla durante más tiempo del que era antes. Antes un escritor entregaba, publicaba y ya está. Ahora un escritor, incluso los más mediáticos, yo por ejemplo todavía no me he liado con Belén Esteban para poder salir diario en la tele y esas cosas, ¿no? Hoy leí una noticia de que había habido una entrevista de Kiko Rivera y La Pantoja, que lo habían visto 4 millones de espectadores con un 33% del SARE. Yo digo, yo creo que vivo en otro mundo, ¿no? Entonces, claro, ese mundo, supongo que en ese mundo será más fácil vender libros. Yo tengo muchos amigos periodistas que están continuamente en televisión, algunos han pasado incluso por aquí. Entonces, yo qué sé, a Marta Robles o Isabel San Sebastián, supongo que les resultará más fácil llegar al público y saber que han tenido un libro. A los escritores, digamos que solamente nos dedicamos a escribir, que estamos encerrados durante meses a escribir una novela y luego darla a la luz, nos cuesta un poquito más. Por eso no nos queda más remedio que acompañarla en la medida que podamos. Luego los periodistas culturales también, digamos que son una especie de lobby. Reniegan de los que vendemos libros, muchos, porque piensan, lo comentabais un poco antes, que la venta no está reñida con la calidad literaria, y como ellos son un poco los gurús de lo que se debe leer, pues digamos que nos ningunean de alguna manera a algunos escritores, ¿no? Es un mundo complejo y entonces pues digo que no es fácil dejar una novela y dejarla de la mano de Dios, porque no se publican 80.000 libros al año. Si queremos que esta novela tenga la 3ª edición, como dijo Jesús, es casi un milagro. Es casi un milagro que se lo debo agradecer a los lectores muy fieles que tengo ya desde hace muchos años, desde que empecé a
escribir. Y sí, claro que tengo proyectos. Comentaba antes que en una carpeta pues tengo 10 novelas para escribir y estoy documentándome con alguna y nada, lo que sí voy a intentar ya que... Me cuesta mucho escribir, me cuesta mucho redactar. Distingo entre escribir y redactar. No soy de esos escritores disciplinados que dicen me levanto a las 8 de la mañana, me tomo un café, me pongo a escribir en horario de oficina. No, yo necesito mucha madurez en hora de escribir, afrontar una novela, necesito estar muy preparado, necesito tenerla en la cabeza, necesito estar seguro de lo que voy a escribir y eso también me lleva a un proceso de meses. Eso sí, una vez que ya empiezo, no me levanto, digo, empiezo y aquí hasta que no termine la novela no escribo. Y sí me gustaría escribir, fíjate, ahora que estoy, antes al principio de la charla lo comentaba medio en broma, escribir algo en Santander, hombre, llevo años aquí. Fíjate que antes de venir incluso aquí tenía una historia sobre pasiegas. Y bueno, es una de las historias que tengo ahí pendientes, pero por ejemplo, yo qué sé, descubrí a Menéndez Pelayo, descubrí en profundidad a Menéndez Pelayo en La Fuente de los Siete Valles, que es uno de los personajes que aparecen en la novela, que me pareció absolutamente increíble y sobre todo el detalle que decía que no tenía tiempo, estaba todo el día metido en los libros, que no tenía tiempo ni pasear a su novia, que le decía a su hermano Enrique para que paseara a la novia por Santander, ¿no? Entonces, esos matices de la personalidad es lo que me encanta. Y de hecho me he comprado las cartas de Enrique con Marcelino, las memorias de Enrique Menéndez Pelayo. Me interesa mucho el personaje del hermano, ¿no? Esa figura a la sombra, de escribirse entre ellos, cosas que luego públicamente no podían contar. Cuando Pereda escribe La Montalvez, le escribe Marcelino a Enrique: Pereda me ha mandado esta, es una mierda, ¿no? Vamos, no lo dice así, dice descolorida, pesada y tal, pero yo le he dicho a él, le he puesto toda la pompa, eso no se lo he dicho a él, dice esto que queda entre tú y yo, pero que está bien escrita, pero que esto que te quiero yo, pero que la novela no tiene ningún... Entonces, ese tipo de cosas me gustan muchísimo. Entonces, de Santander sí que hay muchas historias y posiblemente, fíjate, ahora pues me enfrente a alguna ambientada aquí. No sé si bueno, voy a decir algo. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? Adelante. ¿Puedo decir algo? Aquí hay una persona que me está ayudando a documentarme para una hipotética novela. Y se lo diré que es la portavoz de la Policía Nacional aquí en Santander. Así que con eso lo estoy diciendo todo ya bien. No lo pensaba decir, pero ya que estamos aquí casi en familia y tengo que agradecer además a Diana que esté aquí, pues eso. Soy muy mío a la hora de contar lo que voy a escribir, pero bueno, por ahí lo dejo. Así que sí, te manifiesto mi cariño a esta extraña ciudad. Que, por cierto, ellos ya lo decían. Cuando le escribe Enrique a Marcelino y le dice: oye, mira, que lo de las calles, van a poner a Pereda y a ti una calle y tal, y dice así, bueno, dice Marcelino, ya lo he visto, le contesta, ya lo he visto en el periódico y tal. Pero bueno, sí, es agradecer, teniendo en cuenta además cómo somos los montañeses, le dice. Teniendo en cuenta cómo somos los montañeses es de agradecer. Así que no soy yo quien lo dice, sino que sois vosotros mismos los que lo decís, ¿no? Muy bien, pues ahora sería su turno. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Félix Modroño, por favor, como ahora no podemos pasar el micrófono para evitar el contagio o la posibilidad del contagio, si se pone el que quiera preguntar, se pone de pie y habla con un poco de voz potente. Por lo sordo que estoy yo, ya lo escucharemos todos. O me acerco, así está con mascarilla. No se puede poner. Únicamente ya, si alguien te quiere preguntar, sí. En las dos novelas hay una parte de novela negra, o de novela policíaca. ¿Te atreverías a escribir una novela puramente, una novela negra, dentro de un proyecto, dentro de 5, 6 o 10 años? Sí, lo que no sé si voy a saber. También es... sí, porque cuando alguna vez me atildan de... Fíjate, al principio me invitaban a los festivales de novela negra
Yo decía, ¿por qué me invitan a los festivales de novela negra, ¿no? Si yo no soy escritor de novela negra? Y un poco me sentía ahí como un pulpo en un garaje, extraño. La gente hablaba y bueno, ahora me han invitado a una novela histórica. Digo, vamos cambiando, no sé. Digo, pues ahora es cuando voy a escribir la novela negra. No he escrito nunca una novela negra al uso, según los cánones, y es una cosa que sí que me llama bastante... Me llama mucho la atención poderlo hacer. Lo que ocurre es que, al menos en España, no hay una novela negra de calidad. La novela negra que se escribe, a mi juicio, y puedo estar equivocado, es bastante, bueno, digamos, de consumo. Es un poco, guardando las distancias, pues, a ver, voy a ser un poco bruto. En general, hablo en general. Luego hay maravillosas excepciones y además muchos escritores, digo, de novela negra son amigos y tengo relación con ellos. Pero son, bueno, va a decir, son novelas de consumo en las que si te fijas bien la trama cojea. Yo soy incapaz. A mí me tiene que cuadrar todo, me tiene que encajar todo por mi afán de documentación. Entonces, y luego te sorprende de que son bestsellers, pero estamos hablando ya ya no a mi nivel, sino a nivel brutal de decenas de miles de libros, ¿no? Y te llama la atención y dices, ¿cómo es posible que esta novela, que cojea por todas partes, tenga 50.000 lectores? Me llama muchísimo la atención. Entonces no sé si hacerlo mal o hacerlo bien. Ese es mi problema. Entonces no sé si voy a... Digo mal, lo digo entre bromas. Digo, no sé si voy a ser capaz de hacerlo mal, porque claro, si de repente digo... rompió el alba, digo, no, se hizo de día, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que una novela negra, en la novela negra no se rompe el alba, en una novela negra se hace de día. Y claro, cuando yo tengo esa carencia modroñal, que me puede, entonces, pero lo voy a intentar, Jesús. Yo creo que es una de las cosas que sí tengo pendientes y que voy a intentar. Una novela negra ambientada en Santander no estaría mal, ¿eh? Tienes a los personajes ya en las novelas. En las dos novelas, personajes, dices. Hay personajes ya que pueden sí, pero eso ya sería llevar otra cosa. a elaborar la intriga. Pero esa es otra cosa. Eso ya sería hacerlo bien, quizás, ¿no? Fíjate, algunos de los últimos libros que me he comprado son historia de los criminales de los años, de todos los malos que ha habido en España, desde principios de siglo hasta la Guerra Civil. O sea, tengo la historia de todos los malos allí. Y luego tengo una historia de los detectives de la época. Entonces, claro, ponerme a escribir si hago eso... Mira, la semana que viene voy a tener una charla con Jerónimo Tristante, el creador de Víctor Ros. La vamos a tener en Torrent Histórica. Si hago eso, me estoy metiendo ya en terreno de novela negra histórica. Y lo que yo quiero es hacer, o quiero intentar, escribir una novela negra un poco más, según los cánones, pero en la actualidad, sin valerme del recurso, que a veces no deja de ser un recurso de la historia, porque nos facilita el ambiente, nos facilita la propia historia, ¿no? Entonces, hacerlo en la actualidad, ¿no? Aquí, claro, aquí tiene más enjundia hacerlo. Eso sí, lo haría en el 19. Paso de estar investigando con mascarilla y con geles, y que eso tiene que ser un coñazo. Digo, paso la manía que le estamos cogiendo a esto como para escribir una novela ambientada en el 2020. Digo, vale, porque además, claro, yo me conozco y digo, no, este bar estaba abierto, este no tenía terraza, claro. Este tal, me volvería loco. Y digo, bueno, tengo que ver cuál es el que estaba abierto y el que no. Entonces yo digo, mira, en el año 19 y a tomar viento, así tal, la novela. Es un reto, gracias Jesús. La pregunta no era mal y al final me has hecho decir más de lo que quería. Bueno, pues muchísimas gracias a Félix Modroño por su presencia en Santander, por venir hasta aquí en estos tiempos tan difíciles, tan complicados, donde muchos intelectuales, escritores, periodistas, músicos, etcétera, no se atreven a intervenir aquí en directo como lo ha hecho Félix esta tarde aquí en el Ateneo. Y a ustedes agradecerles su presencia y decirles, eso sí, que ahora en la salida, por favor, para cumplir las normas sanitarias, no quedarnos en el pasillo y salir directamente al exterior. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias.